Bueno, el día de ayer iniciamos la unidad número 1, Química y Sociedad. Hoy día vamos a continuarla. Bueno, para ello voy a compartir contenido. El día de ayer hablamos de la importancia de la química y los beneficios para la sociedad, y específicamente de las actividades económicas, ¿no? Hicimos referencia inclusive a una actividad en particular, como es el caso de la fabricación de cemento. Se proyectó un video. Algunos alumnos ya han enviado la tarea, ¿no? Que es el diagrama de flujo, puesto que desde ayer ya ustedes tienen acceso al aula virtual de teoría y también a su aula virtual de práctica, ¿no? Entonces, el plazo que he dado a través del WhatsApp es hasta mañana a las 8 de la mañana. El trabajo es libre, los que desean lo presentan y bueno, más adelante eso será considerado en alguna bonificación. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los impactos ambientales. Cuando se habla de impactos ambientales, hablamos tanto de impactos positivos como de los negativos. Bueno, hay algunos comentarios que hacen a través del chat. Voy a terminar esta parte y después voy a poner mi número de WhatsApp en el chat. Sí, hasta mañana a las 8 de la mañana hay plazo para entregar el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? El diagrama de flujo del proceso de producción de cemento. Bien, entonces las actividades económicas en general pueden provocar sobre el ambiente impactos positivos e impactos negativos. Y el ambiente somos todos, ¿no? Formamos parte de él. Dentro de los impactos positivos, que es lo deseado, tenemos, por ejemplo, que ya lo hablamos también ayer, la transformación de recursos naturales en bienes de consumo o de uso directo, ¿no? O sea, a través del sector industria se pueden transformar los recursos naturales en bienes de consumo. Y mencionamos muchos, ¿no? Como el caso, repito, de cemento, ¿no? ¿Qué recurso natural forma parte de la fabricación del cemento? La piedra caliza, que se mencionó como materia prima, pero también se mencionaron otros 3 componentes, ¿no? Básicos para formar la harina de crudo, que era la arcilla, la arena y la limonita. Por, bueno, ¿no? Una serie de unidades de reducción de la piedra caliza y de los otros componentes para entrar a los hornos, ¿no? En el horno ocurría la reacción. ¿Qué reacción? Principalmente carbonatos de calcio y de magnesio que se transformaban en óxidos de calcio y de magnesio y con los otros componentes, ¿no? En el video se ve que se menciona la palabra de una piedra, ¿no? Una piedra artificial conseguida que recibe el nombre de clinker, ¿no? Y luego, bueno, nuevamente entra a la molienda en molinos de bola conjuntamente con el yeso y eso es cemento, ¿no? Ese es el bien de consumo. Pero hay otros recursos naturales que se pueden usar. Esos son los impactos positivos. Generación de empleo es otro impacto importante de las actividades económicas, ¿no? Vimos también en el video que había muchos trabajadores involucrados. Entonces genera empleo y de todo tipo, de todo nivel, ¿no? También creación de ecosistemas, de paisajes, muchas actividades económicas, sobre todo aquellas que están asociadas a la minería, por ejemplo, da lugar a la implementación de obras hidráulicas, ¿no? Presas, canales, sistemas de riego, entre otros.
Construcciones civiles, muchas, viviendas, edificios comerciales, hospitales, centros educativos, recreativos, etcétera, ¿no? Construcción de vías públicas también, ¿no? Carreteras, pistas, veredas, en fin, ¿no? Una serie de impactos en beneficio del hombre. Pero también hay los negativos. Y los negativos se dan normalmente por incumplimiento de la legislación ambiental. La legislación ambiental la maneja el Ministerio del Ambiente. Y hay inclusive una legislación o una normatividad específica para cada sector, ¿no? Y cuando hablo de sector estoy hablando de aquellos asociados a las actividades que vimos ayer, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las actividades transformativas, sector industria. Y de industria hay muchas industrias que también mencionamos, ¿no? La industria de la curtiembre, la industria farmacéutica, de producción de cemento, de producción de telas, etcétera, ¿no? Y repito, estos impactos negativos no deberían ocurrir si es que se cumple la normatividad. Y si, bueno, y dentro de la normatividad hay dos inclusive, ¿no? Una específica para la descarga, así se llama, ¿no? De contaminantes al ambiente, o sea, en el lugar de generación, y el otro que deben de cumplir los estándares de calidad ambiental, ¿no? Hay estándares específicos para la calidad del aire y para la calidad del agua también, ¿no? Estándares. Estándares es cuál es el límite permisible máximo de contaminantes de tal manera que no afecte a la salud, sobre todo pensando en las personas, ¿no? Pero también hay impactos sobre los materiales, ¿no? Sobre el entorno en que viven pues, los seres humanos. Bien, por acá hay algunos impactos negativos sobre explotación de recursos naturales, también es un impacto negativo. La subexplotación también es otro, o ausencia de actividad económica en lugares donde debe darse, ¿no? Porque hay pues recursos en abundancia que se pueden de repente perder, ¿no? Deteriorar, ¿no? O sea, esa es la subexplotación. También la utilización de recursos naturales por encima de la capacidad, ¿no? Recursos culturales por encima de la capacidad, ¿no? Ocupación y o transformación del espacio y o cambio del uso del suelo. Esto es sobre todo para el caso de la tala, ¿no? Y lo que ya le había comentado, la contaminación ambiental. La emisión de contaminantes que pueden ir al aire, al agua o al suelo, causando perjuicios en general sobre la biota y la no biota también, ¿no? A continuación voy a presentar algunas vistas que indican los perjuicios ambientales, la contaminación ambiental. Dice acá, Cajamarca es la región que tiene pasivos ambientales mineros los más altos, ¿no? Los más grandes pasivos ambientales o la mayor cantidad de pasivos ambientales. ¿Y qué cosa es un pasivo ambiental? Viene a ser aquella situación que dejaron actividades económicas que no fueron manejadas apropiadamente, siguiendo la legislación ambiental. Y esta es una vista que así lo indica, ¿no? Ver nada más un río del interior del país con agua de esta coloración anaranjada, pues no es normal, ¿no? O sea, significa de que esta agua tiene toda una serie de sustancias disueltas, ¿no? O sea, no es agua, digamos, dentro de los estándares, ¿no? De las aguas de río, del agua dulce. Porque el agua, como sabemos, es transparente, es cristalina, ¿no? Entonces, esta es un agua contaminada. Y la gran contaminación normalmente pues ocurre en
en las zonas en donde se da la explotación minera, ¿no? Pero la minería antigua, ¿no? Porque estamos hablando de pasivos ambientales, o sea, empresas mineras que simplemente explotaron los recursos y no le importó en nada el ambiente, ¿no? Esta es otra vista que indica ello, ¿no? A lo largo de la historia, pues, se han hecho toda una serie de evaluaciones. Por acá, como se puede apreciar, se sacan muestras de agua para analizarlas. Bueno, hay un kit por acá. Kits son reactivos que de forma cualitativa indican un determinado valor de concentración, ¿no? Simplemente por cambio de coloración, nada más, ¿no? Cuán contaminada puede estar esta agua y con qué puede estar contaminada, ¿no? Entonces, cianuros, por ejemplo, mercurio y otros parámetros, ¿no? Entonces, se toma, repito, muestras y se analiza in situ, pero también se pueden llevar al laboratorio para hacer un análisis ya más exhaustivo, ¿no? De la muestra de agua. Acá otra vista para indicar lo mismo, ¿no? Mira esa coloración anaranjada, ¿no? Un río con aguas anaranjadas, medias marrones, no es normal, ¿no? Es decir, hay una fuente que está aguas arriba, que es la causante de dicha contaminación. Por acá hay otra vista para indicar lo mismo, ¿no? En ese caso es en Posada. Y miren, es un lugar donde ha habido extracción de minerales a tajo abierto. Se vio en el video de ayer, ¿no? A tajo abierto significa que acá ha habido una extracción y que cada vez pues se ha ido explotando, explotando y al final la zona quedó así, ¿no? Por acá, desechos, por acá miren esta coloración verdosa y toda una zona que por este lado o este otro pues hay unos campamentos, ¿no? Que no se pueden visualizar muy bien, pero acá sí, ¿no? Acá, digamos, una vista más cercana, acá ha habido la extracción minera, extracción de minerales, y por acá hay una población, una pequeña población. Normalmente se habilitan campamentos porque hay toda una serie de personas que trabajan pues en esta actividad, ¿no? Entonces, la actividad se realiza en zonas lejanas de la ciudad, ¿no? Entonces se implementan campamentos para que las personas no se estén desplazando pues a diario, ¿no? Además, imposible el desplazamiento porque no hay vías, o sea, transporte pues público y el transporte personal que tampoco es viable pues porque hay una dedicación al trabajo, ¿no? Esta es otra vista, esta es otra. Miren, lodos como consecuencia de la neutralización, pero aquí pues el almacenamiento de los lodos, si el almacenamiento no es adecuado, y cuando hablo de adecuado, me refiero que antes de depositar el lodo ha tenido que colocarse en la parte baja lo que se llaman las denominadas geomembranas. Geomembranas que es un plástico, normalmente de poliuretano, que impide el denominado proceso de lixiviación. Lixiviación no es otra cosa que este lodo tiene humedad y el agua, no el agua con contenidos pues solubles de sustancias presentes en el lodo, pues van a ir, ¿no? Digamos, descargándose hacia, de manera vertical hacia el fondo, ¿no? Entonces, si es que no hay una geomembrana puesta previamente, lo que va a ir es al subsuelo
Y en el subsuelo, en muchas zonas, pues hay agua, ¿no? Agua subterránea, lo que se llama acuífero, ¿no? Y va a contaminar el acuífero. Y en lugares que son zonas, digamos, de poca población, usan las aguas subterráneas como fuente de agua potable, ¿no? Entonces es peligroso esto, ¿no? Y lo mismo por acá, ¿no? Miren, lodos que han sido depositados como consecuencia del proceso minero, ¿no? Y esta es una actividad que ya la comentamos el día de ayer también, sería minería subterránea, ¿no? Entonces, dentro han dejado pues eh, una serie de residuos que está provocando la descarga de un agua de efluente, se llama, ¿no? Agua residual o efluentes de cierta coloración, que indica contaminación del agua. Y esto va a ir eh, al río finalmente, ¿no? Contaminando. Este es un centro poblado pequeño, por ejemplo, y miren el agua. El agua potable en Lima se obtiene a partir del agua de río. Entonces, si el río está contaminado, transformar esa agua contaminada a agua potable es muy caro. En cambio, si es un agua cristalina o un agua pues con pocos contaminantes, contaminantes macroscópicos, es mucho más barato, ¿no? Antes, estoy hablando hace más o menos unos 15 años, si uno iba al río Rímac o al río Chillón, bueno, porque ahora ha bajado bastante, ¿no? Encontraba todo tipo de residuos, no solamente basura, animales muertos, residuos de construcción, desmonte, ¿no? Por la demolición, pues, de alguna, ¿no? De alguna casa de repente. O sea, encontraba de todo. Hasta animales muertos, miren, ¿no? Que echaban al río. Y ahí mismo, asimismo, en el río Chillón, ¿no? Como vamos a ver algunas vistas, ¿no? Eh, Posterior a esta presentación. Y bueno, ahora ha mejorado ciertamente porque hay un cerco, ¿no? Sobre todo a lo largo del río Rímac hay un cerco que ya de alguna manera impide que botan basura, por ejemplo, y hay muy poca basura. Sin embargo, pues en la zona aledaña eh, hay algunas casas, ¿no? Que da lugar pues también a que se emita una serie de residuos y por tanto pues que el río Rímac siga contaminado, ¿no? Entonces, en Lima, repito, las aguas de los ríos son transformadas en agua potable y en otros lugares también, ¿no? Aunque en otros lugares, en zonas, como les digo, alejadas, en provincias, sobre todo, el interior del país, se usa bastante el agua subterránea o el agua de pozo también, ¿no? Que se llama agua de pozo, ¿no? Tan solo la cloran, a veces ni siquiera la cloran y así la consumen, ¿no? Y el agua subterránea o agua de pozo es agua dura, es decir, tiene muchas sales disueltas y provoca problemas digestivos, ¿no? O sea, no es agua potable, no es, por tanto, para consumo humano. Entonces, el que esté en estas aguas de este color significa de que no solamente van a estar asociados para transformarla en agua potable a tratamientos físicos. Bueno, los tratamientos en general son físicos y químicos, e inclusive pues la adición de cloro para matar los microorganismos, ¿no? Los tratamientos físicos involucran rejas gruesas para retener todo lo que es grande, como animales muertos, por ejemplo, maderas, en fin, ¿no? Ladrillos que pueden haber allí, todo lo que es grande. Luego vienen las rejas medianas, las rejas finas y después vienen los desarenadores, por ejemplo, los floculadores, los sedimentadores, es decir, toda una serie de unidades de tratamiento para luego agregarle
un coagulante, ¿no? Y en ese coagulante, si el agua es transparente, si es cristalina, pues van a provocar la sedimentación. Pero si es de este color esta agua, ya no, ¿no? Requiere hacer un análisis previo para ver qué contiene, qué sustancias contiene y eliminar esas sustancias. O sea, y eso encarece obviamente pues el costo del tratamiento, ¿no? Del agua. Es más, puede darse el caso que sea, entre comillas, imposible, ¿no? Transformarla en agua potable por la demasiada cantidad de contaminantes, ¿no? Entonces se trata pues de un río muerto, ¿no? Que no se puede usar ni siquiera pues para realizar otra actividad, ¿no? Agricultura, por ejemplo, también sería imposible usar esa agua, ¿no? Claro, porque el agua en agricultura se desvía de los ríos, ¿no? Entonces, contaminar las aguas causa todo un problema, no solamente ambiental, sino también social, ¿no? Porque impide la ocurrencia normal de algunas actividades, ¿no? El ganado igual no puede beber, ¿no? De esta agua, ¿no? Es decir, es todo un problema grande, ¿no? Por acá tenemos algunas vistas de pasivos ambientales petroleros. La actividad de extracción de petróleo, ¿no? Que es fuente de combustible, y también para la generación de productos petroquímicos, para la industria petroquímica, eh, ha causado esto, ¿no? Todo esto, miren, normalmente la extracción se da en la selva, ¿no? O se ha dado en la selva, ¿no? Y esta es la consecuencia eh, de una actividad sin cumplir, de una actividad de extracción de petróleo sin cumplir la normatividad ambiental, ¿no? Petróleo, el crudo de petróleo que es oscuro, toda una zona y toda esta zona pues es prácticamente inservible, ¿no? Si es que hablamos sobre todo de agricultura o de, digamos, como vemos por acá, hay árboles, ¿no? Las plantaciones simplemente no crecen allí, ¿no? Por acá otra vista para indicar lo mismo. Miren cómo es que la zona ha sido devastada, ¿no? Porque esa es la palabra, ¿no? Devastada. Se devasta el suelo. El suelo ya en esta zona no se va a recuperar pues en más de 100 años de repente, ¿no? Bien, por acá hay otra vista para indicar lo mismo. Y por otro lado también hay el perjuicio del aire, ¿no? La contaminación del aire. Este es un lugar en donde hay una actividad y esta puede ser asociada, por ejemplo, a la fabricación de cemento, ¿no? Lo que les comentaba el día de ayer. Cuando se extrae la piedra caliza, se utiliza dinamita y la explotación da lugar pues a toda una expansión de unos humos que parece niebla, pero la propia actividad de generación de cemento también da lugar a esta apariencia. Y esos polvos o esos humos que aparentemente a una vista pues de largo alcance, parece humos, y lo son, es humo pero de partículas macroscópicas, ¿no? Que inhalar ese tipo de partículas pues puede causar a largo plazo problemas pulmonares, ¿no? Enfisema. Bueno, por acá hay otra vista para indicar lo mismo. Contaminación ambiental como producto de las actividades económicas. Bien, entonces las actividades económicas, si bien son importantes, hay que llevarlas a cabo pues con bastante cuidado, sobre todo desde el punto de vista ambiental. ¿Algún comentario?
no hay. Bien, a ver, Gabriel entonces, Gabriel y Luis, no tienen mayores comentarios. Vamos a ver entonces ahora otro aspecto que viene a ser el nuestro, ¿no? O sea, cómo las actividades humanas también están asociadas con la química. Dentro de las actividades humanas, o sea, humanas son las que nosotros a diario seguramente realizamos, ¿no? Acá hay una lista que un poco nos identifica de repente, ¿no? En nuestro quehacer rutinario. Aseo personal, limpieza en general de la vivienda, en fin, por eso digo limpieza en general, ¿no? De lavado de ropa, alimentación. Todos los días nosotros nos alimentamos, ¿no? Desayuno, almuerzo, comida, lonche de repente por allí o cena. Vestimenta, tenemos una vivienda, un lugar, ¿no? En donde, ¿no? Pernoctamos, dormimos, en fin, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Si no es una vivienda propia, es una vivienda alquilada o una habitación. Uso de servicios básicos. Todos los días nosotros hacemos uso del agua, todos los días. Y como consecuencia de usar el agua, hay el desagüe, ¿no? Es decir, la descarga del agua residual. El agua potable la usamos y después de usarla se le llama agua residual o agua servida también, es ese nombre, ¿no? De agua servida. Y para ello, repito, existe la instalación de desagüe, el alcantarillado. Usamos la electricidad también, ¿no? ¿Sí? Comunicaciones, nos comunicamos ahora pues a través de varios, ¿no? Medios de comunicación. Usamos teléfono fijo, tenemos celular, tenemos equipos de cómputo, laptop, tablet, en fin, ¿no? Hay toda una serie de comodidades, digamos, que se puede tener y por la cual nos comunicamos. Y confort en general, ¿no? O sea, tenemos de repente un televisor, cable, ¿no? Como para distraernos, ¿no? O equipos, pues, como Nintendo de repente, ¿no? A quienes le gustan, aunque eso normalmente es para más jovencitos. Pero en fin, tenemos en realidad o realizamos una serie de actividades asociadas a la distracción de repente, ¿no? Bien, entonces en todas estas actividades humanas, en todas, sin excepción, está asociada la química. En el aseo personal, ¿qué usamos? Jabones, usamos detergentes de repente. Para la limpieza de la casa, usamos de repente lejía, pinesol, perfumador de ambiente, y esos son productos, productos químicos, materiales en general, ¿no? Usamos una escoba, un trapeador, ahí está, ¿no? Tela de alguna manera. La alimentación también, ¿no? Si bien pueden ser directamente los recursos naturales, también hay otros que son procesados, ¿no? Entonces, en la alimentación también está, por ejemplo, la leche, ¿no? La mayoría, pues, lo usamos en el desayuno o en el lonche, ¿no? Ya es un producto procesado. En la vestimenta, de la misma manera, la tela que ha sido obtenida en una actividad industrial, ¿no? La vivienda también, ¿no? Está asociada a la ingeniería civil o, bueno, ¿no? Si hablamos de menor envergadura, a la construcción civil, ¿no? Y en ella se usa el cemento, que hemos tocado el tema el día de ayer, la arena gruesa, arena fina, fierros de construcción y que estamos hablando pues de química, ¿no? Pinturas de repente para los acabados, materiales de repente como el caso de las ventanas, de las puertas que pueden ser metálicas,
O la madera, ¿no? Puertas de madera, ¿no? Apaneladas, contraplacadas, en fin, ¿no? Y lo mismo en el caso de comunicaciones, cualquier medio de comunicación utilizan eh, partes electrónicas, partes eléctricas que tienen que ver con elementos químicos, con compuestos químicos o materiales, ¿no? Que vienen a ser la combinación de ellos, ¿no? Y lo mismo para el caso del confort. Es decir, en nuestras actividades humanas está involucrada la química, pero también en las actividades humanas generamos residuos, ¿no? Entonces, acá usamos la química en beneficio nuestro porque nos proporciona una serie de comodidades, digamos, ¿no? Pero se generan residuos, ¿no? Que pueden ser residuos sólidos, residuos líquidos o residuos gaseosos. Residuos líquidos cuando usamos el agua, ¿no? Y la descargamos a través del desagüe o de la alcantarilla. Residuos sólidos, por ejemplo, cuando preparamos los alimentos, ¿no? Por ejemplo. O cuando construimos, pues, una casa, ¿no? Residuos sólidos. Y residuos gaseosos que pueden ser, pues, diversos, ¿no? Sobre todo en el caso de productos de limpieza, ¿no? Bien, estos residuos cuando no son tratados adecuadamente impactan también negativamente en el ambiente. Entonces acá serían los impactos positivos por el uso mismo para nuestro bienestar, pero si no se maneja bien, repito, los residuos que se generan serían los impactos negativos, ¿no? Bien, entonces los impactos negativos, básicamente por el desarrollo de las actividades humanas, están asociados a dos rubros mayores, ¿no? Que vienen a ser los residuos sólidos, más comúnmente conocidos con el nombre de basura, ¿no? La basura la generamos a diario. Estudios demuestran que cada persona aproximadamente en promedio genera medio kilo de basura diaria. Y si hablamos de un hogar constituido por, digamos, 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, 2 kilos de basura diaria. Y esa basura nosotros no la podemos retener en casa, ¿no? Esa la tenemos que eliminar todos los días, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que generamos pues una contaminación en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, ¿no? Todos los días debemos de desechar la basura. Bueno, ahora el problema está si no pasa el camión recolector, ¿no? ¿Sí? Porque el no desechar la basura diariamente, sobre todo la materia orgánica, que allí se puede encontrar procedente normalmente de restos de alimentos o de la preparación de alimentos, el almuerzo, el desayuno, materia orgánica, pues se va a comenzar a descomponer, ¿no? Todos, todos los alimentos, un plátano, digamos, ¿no? O una manzana, hablando ya de una fruta, ¿no? Tienen un contenido de agua, ¿no? Y no comer una manzana o no comer un plátano en días, ¿qué va a pasar? Se va a putrefactar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el agua contiene microorganismos de alguna manera, ¿no? O por decir, ¿no? Digamos, células o los huevitos de los microorganismos, ¿no? Entonces, eh, se van a crecer y de repente pues va a salir moscas, ¿no? Y no es pues por arte de magia, ¿no? Sino porque allí ha habido pues un crecimiento de esos animales, ¿no? Las moscas, por ejemplo, ¿no? O gusanos, que es lo mismo, ¿no? Entonces hay que de todas maneras a diario desechar la basura. O a lo más pues un día para otro, ¿no? Pero no más también, ¿no? De, de 2 días, ¿no? Porque corremos el riesgo, repito, no solamente de que aparezca el mal olor,
sino también que aparezcan animales como cucarachas, como roedores, porque la cucaracha y los roedores siempre buscan esos lugares contaminados, ¿no? Porque es su medio de vida, su forma de vida. Y por otro lado tenemos la generación de aguas residuales o aguas hervidas, ¿sí? Todos los días nos bañamos, todos los días orinamos, todos los días defecamos, todos los días preparamos alimentos y así hacemos la limpieza y así se va generando agua residual. ¿Y dónde va esa agua residual? Cuando la generamos nosotros en nuestra casa, en nuestra vivienda, normalmente se llaman aguas residuales domésticas, pero también las actividades económicas generan aguas residuales. Esas se llaman aguas residuales industriales, de donde venga, ¿no? Puede ser de la actividad minera también, ¿no? Aguas residuales para diferenciarla, ¿no? Aguas residuales domésticas y aguas residuales de actividades económicas, industriales. Y existe una normatividad asociada también a estas aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Acá voy a pasar algunas vistas para un poco ilustrar lo que ya sabemos, ¿no? Y con algunos comentarios. Para comenzar, las municipalidades son responsables de todo lo que es el servicio de limpieza pública, que también es otra fuente de generación de residuos sólidos, ¿no? Sin embargo, a veces hay municipalidades que no cumplen su función, sobre todo cuando hay cambio de gestión, ¿no? O sea, va a salir un alcalde y bueno, entra otro alcalde y hay un periodo de tiempo a veces de 2, 3 meses, ¿no? Que es letal, en donde pues no se recoja la basura, se ven montículos enormes de basura, mmm, mal olor, cucarachas y hasta roedores, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces son responsables del recojo de la basura, del barrido de la basura en calles, en plazas y del recojo de la basura. El nombre técnico, como les comentaba, de la basura es residuos sólidos, ¿no? En el ámbito de la ingeniería ambiental se llama así, residuos sólidos. Bien, sin embargo, la limpieza en general es deficiente, ¿no? Los servicios de limpieza pública son deficientes. No sé cómo sea por su casa, pero en general hay una deficiencia, a tal punto que existen aquellas personas que hacen el recojo de la basura a través de triciclos, ¿no? O sea, un poco para compensar la deficiencia encontrada, pero en el mejor de los casos, ¿no? Pero hay lugares en donde, como este de acá, en donde se convierten en botaderos clandestinos. Así se llaman, ¿no? Botaderos, porque no son lugares autorizados para eh, botar basura, ¿no? Y este es el panorama que tenemos, bueno, que teníamos, ahora ya ha cambiado un poco, del río Rímac. Este es el río Rímac. Y por acá, como les comentaba ya hace unos minutos, hay viviendas en la zona aledaña, a la zona aledaña, sí, terrible, terrible situación, ¿no? Personas que bueno, no tienen dónde vivir seguramente no, y sobre todo que esto están de años, muchos años que están allí ya sentadas, ¿no? Y no quieren salir, por más que el gobierno central les ha ofrecido otro lugar para vivir, no quieren, ¿no? Porque es su medio de vida, ¿no? Y muchos de ellos se dedican al reciclaje de la basura. Y generan contaminación, ¿no? Botan los desechos, como vemos acá, los desechos. También pues hay de alguna manera un silo, ¿no? Y pues una tubería de descarga, ¿no? Porque tiene sus necesidades fisiológicas
de tal manera de que contaminan el agua, ¿no? El agua del río. Y ya les había comentado de contaminación. Mientras más contaminante esté más contaminada esté un río, el tratamiento es mucho más costoso, complicado técnicamente y costoso por otro lado, ¿no? Entonces el agua, pues, finalmente va a costar más caro, ¿no? Bien, ahora como les comentaba, ha cambiado un poquito porque hay, bueno, no, depende del lugar, ¿no? De que estemos analizando. Esto, por ejemplo, es cercano a, a lo que es Morales Duárez, no sé si conocen, pero si hablamos de otras zonas cerca de Huachipa, ahí hay un cerco, ¿no? Está más protegido. Depende bastante de la inversión que haga bueno, me dice que la realidad es parecida, pero no tanto por el cerco, ¿no? La inversión que hagan pues las municipalidades, ¿no? Para proteger a la población y proteger el ambiente en general, ¿no? Porque contaminar el río es finalmente perjudicarnos todos de alguna manera, ¿no? Bien, por acá Profesora, está de lo ¿usted, mismo. Sí, usted cree que sí, también tiene que ver con la cultura de las personas, o sea, la educación, así la es, deficiencia de la educación de las personas? así Porque es, falta así mucho. es. Sí, pues así es. Muchas personas no saben que el agua potable se obtiene del agua de los ríos. Ese es el problema. De repente, si tuvieran conocimiento, no la contaminarían como lo hacen, ¿no? Digo yo, de repente, pero es en realidad cultura, ¿no? Cultura. Sí, sí lo es, ¿no? Entonces, y hay gente pues inconsciente, ¿no? Que inclusive los recicladores que les decía que van con su triciclo de casa en casa, acostumbraban botar toda su basura a los ríos. Toda la basura la botaban al río. Sí, desmonte, o sea, es cultura en realidad, como dices, ¿no? Ajá. Sí, la contaminación la hacemos nosotros mismos, ¿no? Propiciamos esa contaminación, yo creo que por falta de conocimiento, ¿no? Si de repente digo, la población en general, sobre todo en estas zonas pobres, ¿no? Porque vivir pues a orillas del río Rímac, eh, estamos hablando de personas muy pobres, ¿no? Como se pueden ver acá, ¿no? Estas casitas, ¿no? Sí, muy, muy rústicas, no sé cómo lo pasarán en invierno, por ejemplo, porque no es lo mismo, pues, paredes, o sea, no es lo mismo una casita de material noble que, como vemos ahí, de madera, ¿no? De tripley, ¿no? El invierno, por eso no me imagino, ¿no? Cómo pueden, pasar un invierno allí, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que ni siquiera tienen madera, ¿no? Es tela, ¿no? Tela o plástico de repente, ¿no? Que está acá tapando esta zona, ¿no? Claro, debe ser una zona ya bueno, no de habitación donde duermen, ¿no? Pero igual, ¿no? En invierno, pues el frío cala, ¿no? En toda la casa, ¿no? Bien, pero sí, es cuestión de cultura y de desconocimiento de repente. Y el gobierno, obviamente, ¿no? Como menciona un alumno en el chat, sí, pues no invierte en realidad mucho en revertir esto. Pero comenzando por los alcaldes, ¿no? En época electoral ofrecen mucho, pero ya cuando tienen el poder, ¿no? No cumplen a veces las promesas, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cómo es que se maneja apropiadamente los residuos sólidos? Este es el triángulo que nos indica ello, ¿no? En la parte baja está, digamos, lo que poco debería hacerse. Y en la parte alta, lo mejor que debería hacerse.
tiraderos. No debemos quedarnos con la basura en nuestras casas. Entonces, como ese es el principio, las personas, pues, si no, la municipalidad no recoge la basura diariamente, de repente no queda otra opción de botarla lejanamente a nuestras viviendas, ¿no? Por eso existen muchos botaderos clandestinos o tiraderos clandestinos, ¿no? Pero esos son focos muy infecciosos. Es más, ¿no? Y volviendo a la falta de educación, de cultura, donde una persona pone una bolsita de basura, o a veces ni siquiera la bolsita, ni siquiera embolsa la basura, tira la basura y la deja suelta, hay muchas otras más que siguen echando basura. Eso es, ¿no? Y así se convierte en botaderos clandestinos. Bien, eh, pero cuando la municipalidad recoge la basura, ¿dónde va esa basura? ¿O dónde debería ir esa basura? Debería ir a los denominados rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son grandes extensiones que las municipalidades destinan para el enterramiento de la basura. Eso es lo ideal. Y es más, ¿no? Existen rellenos sanitarios para residuos domésticos y rellenos sanitarios industriales, es decir, para los residuos de las actividades económicas, porque son de diferente tipo, definitivamente, ¿no? ¿Qué generamos nosotros diariamente? ¿O qué contiene la basura que generamos diariamente? Restos de alimentos, ¿no? Digamos, preparamos un almuerzo, tenemos pues cáscaras de papa, de yuca, de camote de repente, de verduras, ¿sí? Latas de leche, ¿qué más? Vidrios, de repente se rompió algo, vidrio también, metales, pero mucha cantidad de residuo orgánico, ¿no? De frutas también, papeles, cartones. Esos son los residuos clásicos domésticos, ¿sí? Pero en el caso de las actividades económicas son otros los residuos, dependiendo de la actividad económica, ¿no? En el caso de la industria galvánica que mencionaba ayer, eh, los residuos son de varios tipos y hablando de los residuos sólidos, eh, serían restos de metales, pero los residuos mayores son líquidos, por ejemplo, ¿no? Y si hacen el tratamiento a los residuos líquidos se generan lodos, lodos muy contaminantes, lodos muy tóxicos. Sí, o sea, el análisis de los residuos de la actividad económica tiene que hacerse muy específicamente, ¿no? Porque hay que analizar cómo es la actividad. Bien, pero en general debería ir a un relleno sanitario, los residuos domésticos, y a un relleno industrial, aquellos que proceden de actividades económicas. Y en estos rellenos sanitarios, bueno, hablando de los residuos sólidos domésticos, la basura se entierra. A continuación vamos a ver unas vistas, pero la basura se entierra y se entierra por capas. O sea, una capa de tierra, una capa de basura, una capa de tierra, una capa de basura, y a través de maquinaria pesada comienza pues a compactarse esa zona, ¿no? Para que finalmente pues calce mucho más basura, se entierra mucho más basura por un lado y bueno, el relleno sanitario tenga una duración mínima pues de 20 años de repente, ¿no? Entonces son zonas grandes en donde se entierra la basura y que al final de su vida útil del relleno sanitario, esta debe de terminar en un parque recreacional, ¿no? La mayoría de parques, en Lima sobre todo, antes fueron rellenos sanitarios, ¿no? Antes, ¿no? Es por eso que no debe de tener otro uso. Vivienda sería terrible, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando se entierra la basura, sobre todo cuando hay materia orgánica enterrada, el, digamos, se generan gases, ¿no? Y el biogás es el,
con nombre propio, ¿no? Biogás, que tiene un alto contenido de metano combinado con dióxido de carbono. Por eso es que acá dice que el relleno sanitario, sanitario porque es de residuos domésticos, repito, ¿no? Y en el cual se debe de capturar y quemar metano, ¿no? Con el propósito de proteger el ambiente, ¿no? Porque sabemos que el metano genera problemas climáticos. Pero otra forma, digamos, mejor de tratar los residuos sólidos es enterrar los residuos domésticos, pero recuperando y usando el metano. O sea, no capturando y quemando, porque la quema, ¿no? Porque el metano es un combustible, genera CO2 y agua y también provoca problemas, pues, climáticos, ¿no? En cambio, se debe de recuperar y se debe de usar el metano. Y de repente uno de los usos viene a ser la generación de electricidad, ¿no? De energía, de biogás se recupera y electricidad por otro lado, ¿no? Recuperación de energía de los desechos, por eso, ¿no? Es lo que es lo más, digamos, apropiado. De tal manera que los desechos se aprovechan, se reusan, ¿no? Y generando energía. El compost es una forma también de manejo de los residuos sólidos más directa, digamos, más simple, asimismo como la digestión anaerobia. Eh, Sobre todo aquellos residuos que tienen materia orgánica, mucha cantidad de materia orgánica, todo lo que tiene materia orgánica se degrada, se putrefacta y al hacerlo genera biogás, ¿no? Genera gas y el mayor componente es el metano, ¿no? O sea, biogás se llama, ¿no? Y la reacción, como hay la presencia en todo lugar de microorganismos, que les comentaba, en toda materia orgánica hay microorganismos, ¿no? Entonces, esos microorganismos son los que van comiéndose, por decirlo de una manera muy simple, la materia orgánica, y a eso se le conoce con el nombre de digestión. Y anaerobia, porque hay ausencia de oxígeno, ¿sí? Anaerobia, ausencia de oxígeno, o sea, una reacción bioquímica, porque hay la presencia de microorganismos y con ausencia de oxígeno, o sea, debe de haber una unidad en donde no ingrese el aire, ¿no? Bien, y el reciclaje es lo mejor, ¿no? Antes inclusive de colocar toda la basura o los residuos sólidos en el relleno sanitario, hay que reciclar, ¿no? Y para hacer un reciclaje significa que esos residuos sólidos hay que segregarlos por tipo, es decir, papeles y cartones por un lado, plásticos, vidrios y materia orgánica en general, ¿no? Metales también, ¿no? Que se pueden comercializar. Recuerdan, el día de ayer estaban las pacas de papeles y cartones, pero obviamente tienen que ser papeles y cartones más o menos limpios, ¿no? Porque para que una empresa compre material como este que les mencionaba, pues tienen que tener una cierta condición, una cierta calidad, ¿no? No va a ser pues papeles y cartones totalmente terribles en presentación, ¿no? ¿Sí? No debe de tener, por ejemplo, la cinta adhesiva que normalmente tienen las cajas, no deben de tener pinturas, en fin, hay una normatividad que ya los recicladores, los grandes recicladores saben, ¿no? Que tienen que cumplir, ¿no? Porque si no, no les compran simplemente, ¿no? Entonces el reciclaje es importante. En el caso de papeles y cartones ya se comentó que es pues para generar nuevamente papel, ¿no? El 95% para la fabricación de papel es material reciclado y solamente el 5% es de pulpa de los árboles, ¿no? ¿Sí? Lo mismo en el caso de los plásticos, ¿no? Los plásticos de la misma manera se venden,
cómo se hace el vidrio y los metales, ¿no? Y la materia orgánica que ya no se puede reciclar, simplemente es la que se debería de enterrar, ¿no? O sea, todo lo que no se pueda reciclar se debe de enterrar, o sea, debe de ir a un relleno sanitario. Y yo supongo que ustedes habrán visto alguna vez eh, los camiones recolectores, bueno, ¿no? Cuenta con un personal que es para recoger, pues, digamos, los paquetes de basura, porque ahora se embolsa la basura, ¿no? Bueno, al menos por mi casa embolsamos la basura, pero en realidad la municipalidad debería de adoptar, como lo hacen algunas, la municipalidad de Surco, por ejemplo, la municipalidad de Cañete, adoptar una medida de control o una medida para reciclar más fácilmente los residuos, ¿no? Y esta es dando bolsas de colores, por ejemplo. Y se hace esto en muchos países del mundo. Las municipalidades dan a los usuarios, o sea, a la población en general de su jurisdicción, bolsas de colores, les regalan bolsas de colores, ¿no? De tal manera de que cada bolsa de color, qué bueno, en la casa de uno de los alumnos le dan bolsa, ¿no? Cada bolsa de color es, digamos, está asociado, está relacionada con un tipo de residuos, ¿no? Digamos, una bolsa de color blanca estaría involucrando, pues, papeles y cartones, ¿no? Una bolsa de color ploma, metales, y así sucesivamente. Ah, bolsas biodegradables, sí, qué bueno, ¿no? Y así, ¿no? O sea, cada bolsa, cada color representa un tipo de residuo. De tal manera que cuando llega a la planta de transferencia, bueno, no sé si tienen más o menos conocimiento, pero aquellos camiones recolectores, eh, ¿no? Que son más o menos pequeños, luego llegan a una estación que se le llama pues este centro de almacenamiento, ¿no? Uno de ellos queda pues por más allá de Hacho, hay una planta de transferencia. Y esa planta se llama de transferencia donde tienen los denominados carros madrina, así se llaman, ¿no? Que son enormes los carros madrina, ¿no? Tienen más o menos una longitud de, de 10 metros más o menos, ¿no? Y allí, bueno, ¿no? Se colocan pues toda la basura que va al relleno sanitario, ¿no? Pero les comentaba que si la basura fuera segregada en bolsas de colores ya desde su lugar de origen, sería más fácil, ¿no? Sería más fácil porque eh, se puede reciclar, ¿no? Como les decía, la Municipalidad de Surco, la Municipalidad de Cañete recicla, es decir, vende los residuos ya segregados y lo vende pues al lugar que corresponda, ¿no? Si es papeles y cartones, pues a las papeleras, ¿no? Si es plástico, digamos, para la fabricación, pues digamos, de pelotas, ¿no? Por mencionar, ¿no? Si es vidrio, a la fabricación de botellas, etcétera, etcétera, ¿no? Según corresponda. Y esa sería una mejor forma, ¿no? De tal manera que, eh, como hay un ingreso por venta, entonces las bolsas es por ello que las regalan, ¿no? Ya no las cobran, las regalan. Porque tienen un ingreso, repito, de los residuos que la propia población genera, ¿no? Y lo mejor de todo es reducir la cantidad de residuos. O sea, debemos generar en nuestras casas la menor cantidad de residuos posibles, ¿no? Lo que se llama reducción en la fuente de generación. Es por ello de que en el caso del agua, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que aconseja Sedapal, digamos, ¿no? O qué es lo que aconsejó hace algún tiempo Sedapal. La
digamos, fabri- la fabricación de inodoros, que permitan dos tipos de descarga, ¿no? Una, cuando uno va simplemente a orinar, ¿no? Y otra, de volumen pequeño. Y otra, cuando uno ya pues hace la deposición, ¿no? De volumen mayor. Entonces, eso es, eh, digamos, optimizar el uso del agua. Y optimizar el uso del agua es finalmente generar menos agua residual, ¿no? ¿Sí? Solamente por comentar algo, ¿no? Entonces, el, lo ideal en el manejo de residuos es generar la menor cantidad de residuos. Eso es lo ideal, ¿no? Generar la menor cantidad de residuos, reciclarlos y ya lo que no se puede reciclar recién debe ir a los rellenos sanitarios. Bien, este es el reciclaje precisamente, personas que se dedican a, a al reciclaje. Es más, no solamente personas, hay empresas, ¿no?, que se dedican al reciclaje y segregan los residuos, ¿no?, por tipo de residuos. Por acá, por ejemplo, plásticos, por acá papeles y cartones, y se venden, en el caso de papeles y cartones, al igual que los plásticos, por una determinada cantidad, ¿no? Normalmente son 2 toneladas y se llaman pacas, ¿no? Y este es, bueno, son vistas de un relleno sanitario, ¿sí? Entonces, el relleno sanitario es el lugar donde finalmente todo aquello que no se pueda reciclar debe de ser enterrado. Es el lugar adecuado de disposición de residuos sólidos o más comúnmente llamado basura. Entonces, los camiones eh, traen de los lugares aledaños simplemente tierra, a veces la combinan con arcilla y por acá está la basura, ¿no? La basura y por acá pues una maquinaria pesada que permite hacer digamos, la acción de enterrar la basura, una capa de basura, una capa de tierra y así, ¿no? Sucesivamente, una capa de basura, una capa de tierra. Y miren, las áreas destinadas para el enterramiento de la basura, para el relleno sanitario, son enormes, muy grandes, ¿no? Como se puede apreciar de repente en esta vista. Y hay formas de enterrar la basura. Existe una especialidad que se ofrece en la universidad que viene a ser en la Facultad de Ingeniería Ambiental, me refiero, ¿no? Que es de higiene y seguridad ambiental. Es una especialidad que a veces muy pocos postulan allí, pero que es una especialidad muy, digamos, muy comprometida, por decirlo, o los profesionales muy comprometidos con el ambiente, ¿no? Ellos hacen los diseños de los rellenos sanitarios, cómo la basura debe de ser enterrada, cuánta basura debe ser enterrada y cómo, ¿no? Como les decía, debe ser enterrada. No existen dos formas de enterramiento, tipo trinchera y tipo área, ¿no? Este es tipo área, donde finalmente se da forma, ¿no?, proyectada cuando termina la vida útil del relleno sanitario, ¿no? Entonces es enterramiento de la basura por capas, ¿no? Como vemos acá, este es una zona de donde están los residuos sólidos, pero esta es otra donde ya ha sido enterrada la basura, ¿no? Esta es la capa de tierra, adentro la capa de basura, ¿no? Por acá se puede ver la basura que está siendo enterrada. Por acá hay otras vistas para indicar lo mismo. En un relleno sanitario, sobre todo los rellenos industriales, debe de haber, lo que les comentaba hace unos minutos, las denominadas geomembranas, ¿no? Estos son plásticos especiales que no permiten que el contenido de agua que tiene toda la materia orgánica, que a la vista de repente no vemos agua, ¿no? Un plátano, una cáscara de plátano, de manzana, a la vista
no tiene agua, ¿no? Pero sí tiene agua, un determinado contenido y sobre todo cuando se descompone todavía mucho más, ¿no? Entonces, el agua lo que hace es lixiviar o percolar, se llama, ¿no? Cuando se desprende y se va hacia el fondo. Entonces, acá en un relleno sanitario existen tuberías para recolectar esa agua. Por eso les decía que en el caso de los ingenieros de higiene y seguridad industrial se encargan de hacer todo ese diseño, ¿no? de los rellenos sanitarios. Y no solamente, pues, hay eh, ¿no? canales de tuberías, ¿no? de recolección de líquido que se genera, sino que también hay la colocación de chimeneas, tuberías verticales que tienen una normatividad ¿no? de distanciamiento entre ellas, muchas tuberías, porque en esta descomposición de materia orgánica se genera el gas, ¿no? Entonces, si no hay las tuberías, si no hay, digamos, la salida de ese gas, toda la zona pues se va a resquebrajar, ¿no? Porque el gas ejerce presión, como sabemos, ¿no? Bien, entonces se debe de colocar, repito, las geomembranas y recién después enterrar la basura, de tal manera de evitar la contaminación de las aguas subterráneas. O sea, estamos hablando de ingeniería, pues, ¿no? O sea, un ingeniero tiene que pensar en todo, ¿no? Y el especialista obviamente es aquel de higiene y seguridad industrial, ¿no? Entonces se protege el suelo por el uso de geomembranas. Bien, sin embargo, como ya se ha mencionado, eh, a partir de la basura se debería de generar energía. Entonces, la basura es fuente de energía. Bien, existen muchas empresas como Petramas, que es una de ellas, encargada de generar electricidad a través de el buen manejo de la basura, ¿no? Bien, entonces existen la central térmica de Guaycoloro. Guaycoloro es un relleno industrial y parte doméstico, de residuos domésticos, en donde pues se genera centrales, una central térmica, ¿no? Pequeñas centrales térmicas en donde se aprovecha el biogás que se genera o que se libera a través de las tuberías, ¿no? Llamadas chimeneas que les comentaba, ¿no? Y que son colocadas en, en la zona donde se entierra la basura. Entonces ese es lo mejor, ¿no? Y el biogás pues no debe liberarse al ambiente porque genera contaminación. Entonces Petramas lo que hace es aprovechar ese biogás para generar electricidad, ¿no? Y aquí están ingenieros mecánicos, electricistas principalmente, o ingenieros mecánicos, ¿no? Que trabajan en digamos, en estas unidades, ¿no? De generación de energía. Pero también los desagües domésticos o aguas residuales domésticas, también eh, puede a partir de los residuos generarse electricidad. Bueno, ya hemos comentado de que a diario nosotros no solamente generamos residuos sólidos, sino también aguas residuales, más comúnmente conocidos como desagües domésticos, ¿no? Que se van a través de la alcantarilla. ¿Y, y dónde llegan estas aguas residuales? Al río o al mar, ¿no? Si es que no se trata adecuadamente estas aguas residuales, porque deberían de llegar a las denominadas plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? O más conocidas con el nombre de PETARs, ¿no? Las PETARs son plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Bien, en ese tratamiento, entonces se van a generar una serie de lodos y a partir de los lodos se puede generar biogás y cada vez que se genera biogás se puede generar energía eléctrica. Así como a partir del agua de río se transforma en agua potable porque es agua
casi siempre cristalina o con muy poca contaminación, esas aguas residuales que, repito, a diario generamos en casa, también son tratadas, pero en una forma muy diferente, ¿no? Por su gran contaminación. Y la contaminación principal es la materia fecal, ¿no? Porque todos los días defecamos, todos los días defecamos. No hay nadie que no defeque, bueno, de repente si no lo hace, pues en un día diario, que es lo ideal, eh, bueno, ¿no? Porque es estreñido de repente, pues sí lo hará en 2 o 3 días, ¿no? Pero tiene que defecar de todas maneras, ¿no? Es más, ¿no? El médico dice que deberíamos defecar cada vez que comemos. Si comemos 3 veces, 3 veces. Pero bueno, al menos debería de ser una vez. Pero todos los días defecamos. Entonces, las aguas residuales domésticas tienen mucho contenido de materia fecal. Y donde hay materia fecal hay microorganismos, muchísimos microorganismos. Y muchos de ellos patógenos, ¿no? Es decir, que generan enfermedades. Entonces, estas aguas residuales, por eso tienen un tratamiento diferente a la de las aguas de los ríos. Y ese tratamiento diferente es variado, ¿no? Acá hay un esquema más o menos simple de ellos, ¿no? Entonces, estas son las aguas residuales domésticas. Hay una criba para eliminar las partículas en suspensión. Luego hay un desengrase, desarenado por las partículas chiquititas y neutralizado, ¿no? Y bueno, luego tenemos un decantador para seguir, digamos, eliminando las materias suspendidas. Y luego un tratamiento biológico. Y se llama así tratamiento biológico porque allí hay la presencia de microorganismos, microorganismos que se adicionan, bueno, ¿no? Porque es una unidad, es un reactor, ¿no? Un reactor, este es un reactor porque el tratamiento es biológico. El reactor contiene ya microorganismos, principalmente las denominadas las bacterias metánicas. Y se llaman así porque al alimentarse de la materia orgánica contenida en las aguas residuales generan metano. Por eso se llaman bacterias metánicas, generadores de metano. Y bueno, luego de esa alimentación hay nuevamente un decantador para eliminar, ¿no? Digamos, lo que está en suspensión y ya es un agua pues de mejor calidad, ¿no? Este es un agua residual con alto contenido eh, orgánico y esta es un agua residual más pura, ¿no? Inclusive esta agua residual ya tratada puede tener usos, por ejemplo, para regadío, ¿no? Parques, parques públicos pueden ser regadas con un agua residual tratada de una fuente doméstica. Claro, huele un poco feo, es de una coloración verde, verdosa, pero, pero es de calidad que según la normatividad ambiental puede ser usada para el regadío de jardines públicos, por ejemplo, ¿no? En la UNI nosotros tenemos una planta de tratamiento. Claro, no, el tratamiento no es este de acá, es a través de las denominadas lagunas de oxidación y ¿no? Que son como enormes piscinas, se podría decir piscinas grandes, en donde el agua residual tratada, que es de los poblados aledaños a la UNI, donde viven el personal administrativo, ¿no? Que son de los, tienen un nombre, la población, que es el Milagro y el Ángel, ¿no? Entonces, bueno, pequeñas cantidades, ¿no? Alrededor de 300 familias. Es, esa agua generada va a la planta de tratamiento y en la planta de tratamiento, pues, se genera finalmente un agua depurada con la cual se riega toda la zona ¿no? de jardines de la UNI, del interior y también exterior a la UNI. Bien,
ese tratamiento entonces biológico es importante, ¿no? Porque elimina toda la materia fecal, por ejemplo, ¿no? La degrada para transformarla en un material ya más benévolo, ¿no? Por eso su uso. Y bueno, hay por acá un lodo que se genera, ¿no? Porque como es un decantador, están generando en esta zona y en esta zona lodos, ¿no? Que finalmente son llevados al denominado digestor de lodos. Nuevamente acá, lodos, ¿no? Porque este es agua residual, acá es lodo, o sea, una masa ya más concentrada de sólidos, muy poca agua. Y acá nuevamente sufre un tratamiento biológico, ¿no? Se adiciona más materia, más bacterias metánicas para generar biogás, ¿no? Entonces se genera biogás y a partir del biogás, que es un combustible, se genera electricidad, ¿no? Bien, un poco es esta la forma de generar electricidad y también estos lodos pueden tener, digamos, un uso agrícola, ¿no? ¿No? Porque estudios demuestran que puede cumplir la función de abono, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Sí, profesora, Sí, el agua depurada, ¿puede haber una posibilidad que se pueda hacer agua potable? con un tratamiento mayor, sí. El problema está que no se garantiza, digamos, la eliminación de algunos microorganismos que pueden generar enfermedad. Por eso es que su uso es en, digamos, en el regadío, ¿no? De parques, de jardines, ¿no? Pero sí podría transformarse en agua potable, pero es costoso. Acá eh, se maneja dos cosas, ¿no? El ingeniero tiene que manejar dos cosas. Uno, la factibilidad técnica, pero la otra es de costos, ¿no? Porque para eso, bueno, ustedes se están formando, ¿no? Bueno, yo ya estoy formada, ¿no? Entonces tiene que manejarse dos situaciones, ¿no? Repito, uno es, técnicamente es posible que esta agua depurada puede ser transformada en agua potable, sí, pero ¿a qué costo? Muy alto, ¿no? Entonces la población no estaría dispuesta seguramente a pagar, ¿no? Y por otro lado, también se tiene que justificar el volumen de agua residual que se genera, ¿no? El volumen. Entonces, tratar poquita agua como que no justifica la inversión, de repente, ¿no? Por eso existe la alternativa, ¿no? Agua de río para generar agua potable, pero la otra viene a ser el agua de mar, que es inmensa, ¿no? La cantidad de agua de mar. Pero el tratamiento ya es diferente, ¿no? Se aplica el proceso de ósmosis inversa y ese es de menor costo a tratar esta agua de acá, ¿no? Sabemos que ósmosis, ¿sí? Ósmosis inversa. No, para comentar un poquito de ósmosis inversa, eh, bueno, haciendo previamente al fenómeno de ósmosis, es el paso de el agua de mar a través de una membrana semipermeable, ¿no? Pero ese paso de, como es agua de mar, tiene mucha cantidad de sales disueltas, ¿no? Entonces solamente debe de pasar, claro, ¿no? Debe de pasar solamente agua nada más. Y para ello se selecciona las membranas, la porosidad de las membranas, de tal manera que sean pequeñas para que pasen solamente agua y no las sales disueltas. Pero hay que aplicarle presión, ¿no? Para ese paso, para forzar el paso del agua, ¿no? En un proceso de ósmosis se tiene un fenómeno natural, pero si se quiere hacer el proceso contrario, ahí se tiene que aplicar presión. En algún momento vamos a tocar ese tema más adelante cuando veamos propiedades coligativas, ¿no? Sí, entonces tratar el agua de mar a través de ese proceso de ósmosis inversa, que es caro, ¿no? Respecto al tratamiento de agua de río,
De todas maneras, es mucho más barato que transformar esta agua depurada en agua potable, ¿no? Sí. Pero sí, ¿no? Todo es posible técnicamente, ¿no? Pero, ¿a qué costo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bien, vamos a ver entonces la última parte. Profesora, Sí. profesora, en sí el agua que viene a la población, el, lo que nos cobran es el tratamiento o también aparte es el agua. No, el agua es, si es agua de río, pues es un recurso que está disponible, ¿no? Si nosotros de repente, ¿no? De repente digo, ¿no? Tuviéramos la posibilidad de tratar directamente, tendríamos un costo asociado, ¿verdad? ¿Sí? Claro, ese costo por tratar individualmente el agua sería pues muchísimo más que el que da pues el costo de Sedapal, ¿no? Porque claro, maneja volúmenes enormes, ¿no? A mayor cantidad pues el costo se reduce, ¿no? Pero es el costo del tratamiento. Es, eh, a ver, para que tengan una idea, la planta de tratamiento de la tarjea, ¿no? Porque así se llama de tratamiento de la tarjea, es enorme. Es como una pequeña ciudad, ¿no? Enorme es. Las unidades de tratamiento eh, son muchas. Como les comentaba, rejas. Primero hay que represar el agua. O sea, hay que, ¿no? Represamiento significa pues que captas el agua del río y la ingresas a la planta de la tarjea, ¿no? Tienes rejas gruesas, tienes rejas medianas, rejas finas, desarenadores, floculadores, sedimentadores, coaguladores, en fin, toda una serie de unidades, ¿no? Y, y eso tiene un costo asociado. La planta misma, el mantenimiento, la cantidad de personas que allí están, la planta funciona las 24 horas del día, porque las 24 horas del día hay suministro de agua, ¿no? Bueno, en una buena cantidad de lugares, ¿no? Bueno, por mi casa, por ejemplo, yo tengo agua a las 24 horas, ¿no? En otros distritos de repente o urbanizaciones el agua es por hora, ¿no? Tengo un amigo pues que vive por Comas, por ejemplo, por Belaunde, a la altura de Belaunde, y me dice que solamente tiene agua desde las madrugadas hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y después se corta, ¿no? El agua. Pero la planta funciona las 24 horas del día, entonces ese costo es el que nosotros pagamos finalmente, ¿no? Para que la planta de tratamiento digamos, se mantenga, opere adecuadamente. Cada periodo de tiempo hay mantenimiento, por eso hay dos unidades dos ciclos en paralelo, ¿no? De tal manera que si se tiene que mantener pues alguna unidad, la otra funcione, ¿no? Ujú. Pero repito, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer nuestro propio tratamiento del agua de río para transformarla en agua potable, sería muy caro el costo, ¿no? Sí, o sea, pagamos sí, un costo pues social, digamos, ¿no? Ujú. No sé si de repente respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí, profesora. Muchas gracias. Bien. A ver, entonces vamos a ver, eh, entonces les decía que ese documento, yo les pido que por favor, haciendo un alto, cada vez que no se vea un documento me lo digan, ¿no? Porque ayer estaba revisando el video y en realidad, y bueno, quería confirmarlo eso con ustedes, yo hablaba y la proyección era otra. ¿Así es? ¿Así fue ayer? ¿O estaba ok lo que hablaba con
con la vista en PowerPoint. Ah, ¿estaba bien? Ah, ya. O sea, estuvo todo ok, pero qué raro, el video no es así. Yo estoy hablando de una cosa y las vistas eran otras, ¿no? Bueno, pero de todas maneras hay un joven que me ayuda y, ¿no? Para colgar los videos, le voy a decir pues que eso, en tal caso lo adecue, ¿no? Porque lo poco que he visto está desfasado, ¿no? O sea, lo que yo hablo respecto a lo proyectado. Por eso les pido que si es así, yo estoy hablando de una cosa y aparece otra, que no me explico por qué fue el caso de ayer, ¿no? Bueno, al menos eso se refleja en el video, me lo hagan notar, por favor. Bien, bueno, ese es un documento denominado delitos ambientales y que tiene que ver pues con penalidad, ¿no? Normatividad en el sector penal, ¿no? No lo vamos a revisar, solamente voy a comentar. Forma parte de la documentación que maneja el Ministerio del Ambiente. Se hace referencia a varios artículos, ¿no? de la legislación, vigente. Se habla de contaminación del ambiente de formas agravadas. Esto que hemos mencionado, sobre todo de las actividades económicas. Y acá, ¿no? Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, tráfico ilegal de residuos peligrosos. Un residuo peligroso tiene varias características, ¿no? O sea, ¿cuándo se considera un residuo que es peligroso? Cuando es corrosivo, y si se habla de un residuo corrosivo, significa que tiene el residuo un pH menor que 2 o un pH mayor que 12. Un residuo es peligroso cuando es muy reactivo, es decir, ¿no? En el ambiente nada más ya está reaccionando y esa reacción de repente podría dar lugar a la formación de gases, ¿no? O de una explosión de repente, ¿no? Cuando es propiamente un residuo explosivo, también es un residuo peligroso. Cuando es un residuo tóxico, también es un residuo peligroso, como el caso de cromo que le mencionaba ayer. Cromo hexavalente es altamente tóxico. Cianuro es altamente tóxico. ¿Sí? Cuando es inflamable, también es un residuo peligroso, ¿no? Por mencionar algunas características. Bien, entonces acá habla del tráfico de residuos peligrosos, ¿no? Hay mucha gente que inclusive transporta residuos peligrosos de un país a otro, ¿no? O de una ciudad a otra, ¿no? Entonces acá se prohíbe, ¿no? El tráfico, pues, de residuos, ¿no? Porque la normatividad no lo permite. Es prohibido ingresar residuos peligrosos al territorio peruano, por ejemplo, ¿no? Bien, eh, tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, ¿no? Hay muchas áreas de nuestro país que están protegidas, ¿no? Que es una reserva nacional y sin embargo, pues, no, porque ahí pues tienen de repente, como dice acá, especies en extinción, tanto flora como fauna, y sin embargo, pues, se comercializan, ¿no? Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre de áreas protegidas de la misma manera, extracción ilegal de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre protegida. O sea, las áreas protegidas son áreas que no se deben de tocar, ¿no? Pero hay gente pues que lo hace, ¿no? Tráfico ilegal de recursos energéticos también. Y por acá se menciona cuáles son las formas agravadas y delitos contra los bosques o formaciones boscosas, ¿no? Tráfico ilegal de productos forestales maderables, obstrucción del procedimiento, formas agravadas,
utilización indebida de tierras agrícolas, autorización de actividad contraria a los planes y usos previstos por la ley. Es decir, acá hay, no, para, digamos, su información general, una serie de delitos ambientales, porque tenemos que proteger el ambiente, hay esta normatividad específica, ¿no? Alteración del ambiente o el paisaje. Y si uno observa que en realidad, pues, alguien o una empresa, ¿no? Una persona natural o una empresa que es una persona jurídica está convirtiendo todo delitos, ¿no? Contemplados acá en este documento, pues hay que denunciarlos, ¿no? ¿Sí? Hasta alteración del ambiente o el paisaje, ¿no? Es un delito, ¿no? Sobre todo cuando es un funcionario, todavía el delito ya es mayor, ¿no? Bien. Medidas cautelares, prisión, ¿no? Exclusión y reducción de penas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este documento sería bueno que ustedes pues lo lean detenidamente porque ya el tiempo no alcanzó y no sé si hay comentarios finales. Bien, estos tres documentos que hemos visto hoy día en clase, inmediatamente después de terminada la clase lo voy a colgar en el aula virtual. De tal manera que van a tenerlo disponible. Bien, para terminar quisiera comentar lo siguiente. Hasta ayer en la noche, porque hoy día no he revisado, aunque lo voy a hacer ahorita, solamente me han mandado por WhatsApp 25 personas nada más, o sea, 25 alumnos. Y he estado viendo la cantidad de matriculados y son 43, ¿no? A ver, en esos momentos, ¿cuántos hay? 41 vi antes de comenzar la clase. Ah, bueno, ya se han retirado algunas personas, ¿no? Hay 38 ahorita. Pero igual, ¿no? Si hasta ayer fueron 25 y ahora son 38, bueno, no sé si se enteraron o no se enteraron, pero deberían de mandar, ¿no? A ver, voy a colocar entonces mi celular, mi WhatsApp, de tal manera que aquellas personas, aquellos alumnos que a la fecha no han enviado sus nombres completos comenzando por el apellido, apellidos y nombres completos. Bueno, si me lo envían, obviamente su número de WhatsApp, salvo que tengan otro número de WhatsApp y en tal caso ahí me lo indican, su código y su especialidad. Y en la especialidad solamente pueden poner M3, M4, M5, M6, ¿no? Bien, porque es bueno que estén en el grupo de WhatsApp para comunicarnos, ¿no? A ver, hay una pregunta. ¿El diagrama de flujo lo envían a través del WhatsApp? De mi WhatsApp, ¿no? Y la presentación es en PPT, en PowerPoint. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ah, con animaciones mejor, ¿no? Excelente. Un comentario general con respecto a los que me han enviado el día de ayer ya sus trabajos, es que en un diagrama de flujo se coloca la menor cantidad de palabras posibles y normalmente se usan figuras geométricas para ello, ¿no? Claro que no les indiqué eso porque pensé que ustedes podían hacer una búsqueda y bueno, encontrar cómo se presenta un diagrama de flujo, ¿no? Pero en el diagrama de flujo, repito, se utiliza
Normalmente figuras geométricas, casi siempre rectángulos, ¿no? Y allí se colocan las etapas con un nombre típico, digamos, ¿no? Para el caso de cemento, sería pues, sería por ejemplo la molienda de repente, ¿no? O sea, la etapa inicial, después de ser extraído la piedra caliza de la cantera es el lugar donde ¿no? Se extrae la caliza por la actividad minera, ¿no? Entonces sería molienda y allí podrían colocar qué unidades, o sea, qué equipos se utilizan para la molienda. De repente, en un apartado se puede describir qué cosa es molienda, ¿no? No sé si de repente me dejo entender, ¿no? O sea, molienda sería la etapa del proceso de fabricación de cemento. Entonces, molienda se puede decir es aquella operación que consiste en la reducción del tamaño de la piedra caliza, ¿no? ¿Qué unidades se utilizan entonces para esa reducción? La chancadora o machacadora, como se vio en el video, y otras más, ¿no? Y luego, ¿qué podría ser? O sea, ¿qué otra, no? ¿Qué otra etapa importante, aparte de la reducción del tamaño de la materia prima y de los otros materiales que se utilizaron, otros tres materiales, ¿no? Porque todos finalmente tienen que ser reducidos a polvo, ¿no? La harina de crudo que se llama, ¿no? Entonces después entra al horno. Entonces ahí podrían poner de repente reactor, ¿no? Porque el horno es el reactor, ¿no? Entonces el reactor y la unidad es el horno. O sea, un poco así, ¿no? Interpretarlo del video para hacer su diagrama de flujo, ¿no? Es un poco la idea que les doy, pero como es, digamos, el primer diagrama de flujo que de repente ustedes están haciendo, está bien, la mayoría que me ha presentado está ok, pero un poco le hago el comentario, ¿no? Bien, no es necesario que aquellos que me mandaron lo vuelvan a hacer por estas indicaciones que estoy haciendo, porque está bien, ¿no? Como la han presentado, pero más bien estoy dando el alcance para los que no lo han presentado aún, ¿no? Bien, a ver, no, no sé por qué dicen que yo he dicho en PDF, no, nunca he dicho en PDF, tiene que ser en PPT, en PowerPoint. Sí hay una bonificación que la voy a considerar en el momento apropiado, ¿no? Para una práctica calificada. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Si me mandas tus datos, te voy a incluir en el grupo de WhatsApp, que es curso de química, rayita alumnos, 21. Ese es el grupo de WhatsApp. Sí, la presentación del diagrama de flujo puede ser una hoja o más de una vista o más de una vista, ¿no? Como ustedes, como ustedes consideren más apropiado y que sea obviamente pues comprensible, ¿no? Para cualquiera que lo pueda leer. No, no hay. Cada vez que les deje un trabajo, no hay un mínimo ni un máximo digamos, de vistas o de hojas, en el caso de ser pues otra presentación de texto, digamos. No, porque eso es de lo que ustedes quieren, o sea, del mensaje que ustedes quieren dar, ¿no? El que sea más comprensible, obviamente, ¿no? Si de repente tienen el poder de síntesis, será pues en una sola vista, ¿no? Pero si no es así o quieren mostrar más detalle, será pues más de una vista, ¿no? Bien. Y de todos los que me envíen el mejor trabajo, eh, le voy a pedir bueno, enviándolo previamente el mensaje,
para que lo exponga en clase, ¿no? Ver el diagrama de flujo es unos cuantos minutos, ¿no? Entonces puede hacer un alto en la clase para que puedan mostrarse pues ese trabajo, ¿no? Bien, no, solamente es la producción de cemento, la de hormigón no la incluyan, solamente es producción de cemento, nada más. Bien, entonces eso sería todo por hoy y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. No olviden, por favor, aquellos que tienen problemas de acceso a sus aulas virtuales tienen que informarme, ¿no? Tienen que tener acceso a aulas virtuales. Una es de teoría, que es común para todas las secciones E, F, G y H, y otra que es de práctica para la sección en la cual están matriculados. Bien, que tengan ustedes entonces buenas tardes.